¿Cómo así que vendiste el apartamento? Yo ya lo había prometido para mi esposa. Dame el dinero de la venta ahora. Nicolás me gritaba esas palabras con una furia que nunca había visto en sus ojos. Jessica lloraba detrás de él, agarrándose el pecho como si estuviera sufriendo un ataque. Pero yo solo respiré hondo y dije con calma: hay una segunda noticia que necesitan escuchar. Cuando las palabras salieron de mi boca, vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba. Primero confusión, luego miedo. Después, ese temblor en las manos que solo aparece cuando alguien siente que el suelo se abre bajo sus pies. Pero mamá, empezó a decir con voz quebrada, mi esposa y yo no tenemos cómo vivir en la calle. Y ahí, en ese preciso momento, supe que había ganado. Porque durante años, fui yo quien tembló. Fui yo quien suplicó. Fui yo quien vivió con miedo. Pero esa mujer ya no existe. Me llamo Elsa. Tengo 65 años y hasta hace 6 meses, era invisible. Invisible para mi hijo. Invisible para mi nuera. Invisible incluso para mí misma. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones que mi esposo y yo compramos hace 30 años. No era lujoso. Las paredes tenían manchas de humedad en las esquinas. La cocina era pequeña y oscura. Pero era mío. Era el único lugar en el mundo donde yo todavía existía como algo más que una sombra. Mi esposo murió hace 7 años. Se fue mientras dormía, sin dolor, sin despedidas. Y desde ese día, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa. Me levantaba a las 6 de la mañana. Preparaba café en la misma cafetera vieja que hacía un ruido extraño. Barría el piso. Miraba por la ventana. Esperaba. Esperaba que, ni yo misma lo sabía. Nicolás era mi único hijo. Mi único familiar cercano. Después de que su padre murió, pensé que nos acercaríamos. Pensé que él vendría más seguido. Que me llamaría para saber cómo estaba. Que tal vez, solo tal vez, me invitaría a cenar de vez en cuando. Pero no. Nicolás tenía su vida. Tenía a Jessica. Tenía su trabajo, sus amigos, sus planes. Y yo era solo un número en su lista de pendientes. Una llamada rápida cada 2 semanas. Una visita obligatoria en Navidad. Nada más. Al principio, traté de no sentirme mal. Me decía a mí misma que era normal. Que los hijos crecen y se van. Que no podía ser egoísta. Pero la soledad pesa. Pesa como una piedra en el pecho que te va hundiendo de a poco, tan despacio que ni siquiera te das cuenta hasta que ya no puedes respirar. Las visitas de Nicolás siempre eran iguales. Tocaba el timbre. Entraba sin sonreír. Se sentaba en el sofá con el teléfono en la mano. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien hijo. ¿Y tú? Bien. Ocupado. Y después silencio. Ese silencio incómodo que se llena con el sonido de las notificaciones de su celular. Yo le ofrecía café. Él decía que no tenía tiempo. Yo le preguntaba por Jessica. Él respondía con monosílabos. Yo intentaba contarle algo de mi día, de mis vecinos, de cualquier cosa. Y él miraba el reloj. Siempre miraba el reloj. Como si cada minuto conmigo fuera un minuto robado de su vida real. Pero yo sonreía. Siempre sonreía. Porque era mi hijo. Y una madre no se rinde. Una madre sigue intentando. Aunque duela. Aunque sea invisible. Jessica era diferente. O al menos eso parecía al principio. Cuando Nicolás la trajo a casa por primera vez, ella sonreía mucho. Me abrazaba. Me decía suegra con una voz dulce. Me traía flores baratas del mercado. Y yo, que estaba tan sola, tan hambrienta de afecto, me dejé engañar. Pensé que finalmente tendría a alguien más en mi vida. Una hija que nunca tuve. Alguien con quien hablar. Pero las flores se marchitaron. Y con ellas, la máscara de Jessica también cayó. Poco a poco empecé a notar las miradas. Esas miradas rápidas que lanzaba por el apartamento cuando pensaba que yo no estaba viendo. Miradas que evaluaban. Que calculaban. Que medían el valor de cada cosa. De las paredes. De los muebles. Del espacio. Y entonces entendí. Para ella, yo no era una persona. Era un obstáculo entre ella y lo que quería. Las humillaciones empezaron sutiles.
tan sutiles que al principio pensé que me las estaba imaginando. Un día, Jessica llegó con Nicolás y me dijo: «Suegra, este sofá está muy viejo, deberías cambiarlo». Yo le dije que no tenía dinero para eso. Ella sonrió y dijo: «Bueno, cuando este apartamento sea nuestro, lo primero que haremos será renovar todo». Cuando sea nuestro. Como si ya lo hubieran decidido. Como si mi muerte fuera solo una formalidad pendiente. Otra vez, estaban cenando en mi casa. Yo había cocinado durante horas. Había hecho el guiso que a Nicolás le gustaba de niño. Pero Jessica apenas probó un bocado y dijo: «Está un poco salado, ¿verdad, Nico?». Y mi hijo, mi propio hijo, asintió sin siquiera mirarme. Dejaron los platos casi llenos. Y yo, como siempre, no dije nada. Solo limpié en silencio mientras ellos hablaban de sus planes. De sus sueños. De su futuro. Un futuro donde yo no existía. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en el baño cuando escuché que Nicolás y Jessica llegaron. No me habían avisado que vendrían. Escuché sus voces en la sala. Y algo en el tono me hizo quedarme quieta. Me hizo escuchar. «¿Cuánto crees que vale este lugar?», preguntó Jessica. «No sé, tal vez $150,000, respondió Nicolás. «Con eso podríamos dar el enganche de una casa de verdad. Una casa grande». Y la voz de Jessica se llenó de emoción. «Pero tu mamá no va a vender, ¿verdad?». Nicolás se rió. Una risa seca. «No, pero no va a vivir para siempre. Y cuando eso pase, este lugar es mío. Es todo lo que tengo de herencia». Jessica suspiró aliviada. «Menos mal. Porque honestamente no sé cuánto más puedo fingir que me cae bien». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo que nunca podría repararse. Me quedé en el baño, con la mano tapándome la boca para no hacer ruido. Las lágrimas caían solas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo más profundo. Era la muerte de una ilusión. La ilusión de que mi hijo me amaba. De que yo le importaba aunque fuera un poco. Cuando finalmente salí, ellos estaban sentados en el sofá. Jessica me sonrió. «Suegra, qué sorpresa, no sabíamos que estabas en casa». Mentira. Sabían perfectamente. Solo no les importó. Nicolás ni siquiera me miró. Estaba revisando su teléfono. Y yo, otra vez, sonreí. Les ofrecí café. Ellos dijeron que no. Se quedaron 10 minutos más y se fueron. Y yo me senté en ese sofá viejo que tanto despreciaban y me pregunté, ¿cuándo me convertí en esto? En alguien que espera su propia muerte para dejar de ser una molestia. Las horas pasaron lentas después de que se fueron. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad. Los autos pasando. Las voces lejanas. El viento golpeando la ventana. Y en algún momento, entre la oscuridad y el silencio, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir esperando. No iba a seguir siendo invisible. No iba a regalarle mi vida a alguien que solo esperaba mi muerte. Por primera vez en 7 años, sentí algo parecido a la rabia. Pero no era una rabia explosiva. Era fría. Calculada. Era la rabia de alguien que finalmente despierta. A mañana siguiente desperté diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si algo dentro de mí se hubiera endurecido durante la noche. Como si todas esas lágrimas que derramé hubieran lavado algo viejo y podrido, dejando espacio para algo nuevo. Algo más fuerte. Me levanté. Preparé mi café. Pero esta vez no me senté a mirar por la ventana como siempre. Esta vez saqué una libreta vieja que tenía guardada en un cajón. Y empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba. Cada humillación. Cada palabra hiriente. Cada mirada de desprecio. Necesitaba verlo. Necesitaba entender qué tan ciega había estado. Y cuando terminé, había llenado 5 páginas. 5 páginas de pruebas de que yo no me lo había imaginado. De que no estaba loca. De que realmente me habían convertido en nada. Pero las humillaciones no terminaron. De hecho, empeoraron. Como si Nicolás y Jessica hubieran sentido que yo estaba cambiando y necesitaran recordarme mi lugar. 2 semanas después de aquella conversación que escuché, vinieron a visitarme otra vez.
Esta vez traía noticias. Mamá, dijo Nicolás sin siquiera saludarme, necesitamos hablar de algo importante. Jessica y yo estamos buscando casa. Queremos empezar una familia. Pero todo está muy caro. Yo asentí. No dije nada. Solo esperé. Y entonces Jessica habló con esa voz dulce y falsa que tanto odiaba. Suegra, sabemos que este apartamento es muy grande para ti sola. 2 habitaciones para una persona. Es un desperdicio, ¿no crees? Podrías vivir en algo más pequeño. Más cómodo. Y tal vez, bueno, tal vez podrías vendernos este lugar a nosotros. A un precio justo, por supuesto. Precio familiar. Precio familiar. Esas palabras sonaban bonitas. Pero yo sabía lo que significaban. Significaban que querían que les regalara mi único patrimonio. Que les entregara el apartamento que mi esposo y yo pagamos con tanto esfuerzo durante 30 años. Solo porque ellos querían empezar su vida sin hacer sacrificios. Sin trabajar duro como nosotros lo hicimos. Respiré hondo y les dije, no estoy lista para vender. Este lugar tiene muchos recuerdos para mí. Nicolás frunció el ceño. Mamá, no seas egoísta. No lo vas a necesitar por mucho tiempo de todas formas. Y a tu edad, ¿qué sentido tiene aferrarse a cosas materiales? Deberías pensar en tu hijo. En tu familia. Jessica asintió con lágrimas falsas en los ojos. Es que nosotros realmente contábamos con esto, suegra. Ya habíamos hecho planes. Planes. Habían hecho planes con mi vida. Con mi hogar. Sin siquiera preguntarme. Y lo peor es que lo decían como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo les debiera mi existencia. Me quedé callada. No discutí. Solo les dije que lo pensaría. Y ellos se fueron satisfechos. Seguros de que tarde o temprano yo cedería. Porque siempre cedía. Siempre terminaba dándoles lo que querían. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, mientras cerraba la puerta detrás de ellos, no sentí culpa. Sentí determinación. Sentí claridad. Y supe exactamente qué tenía que hacer. Pasaron 3 semanas más. 3 semanas donde Nicolás me llamó todos los días. No para preguntar cómo estaba. No para saber si necesitaba algo. Solo para presionarme. Mamá, ya pensaste en lo que hablamos. Mamá, encontramos una casa perfecta, pero necesitamos el dinero del enganche. Mamá, no seas difícil. Y Jessica enviaba mensajes. Mensajes largos llenos de emojis de caritas tristes. Suegra, entiendo que es difícil para ti. Pero piensa en los nietos que podrías tener. No quieres que tus futuros nietos tengan un buen hogar. Cada mensaje era un golpe. Cada llamada era un recordatorio de que para ellos, yo solo era un medio para conseguir lo que querían. Y la rabia seguía creciendo. Fría. Silenciosa. Poderosa. Entonces llegó el momento que lo cambió todo definitivamente. Fue un viernes. Yo había ido al banco a hacer un trámite simple. Actualizar mis datos. Nada importante. Pero mientras esperaba, escuché a 2 mujeres hablando. Una de ellas, más joven, le decía a la otra, mi suegra finalmente vendió su casa. Se compró un apartamento pequeño y con el resto se fue de viaje. Dice que toda su vida trabajó para otros y ahora quiere vivir para ella. La otra mujer se rió. ¡Qué valiente! Yo no tendría el coraje de hacer eso. Mi familia me mataría. Y la primera respondió, pero es su dinero. Su vida. ¿Por qué tendría que pedir permiso? Esas palabras se quedaron conmigo. ¿Por qué tendría que pedir permiso? Era mi apartamento. Mi vida. Mi decisión. Nadie me lo había regalado. Nadie había pagado ni un solo dólar de la hipoteca excepto mi esposo y yo. Y sin embargo, me había pasado meses sintiendo que no tenía derecho a hacer lo que quisiera con lo mío. Que de alguna forma le debía todo a Nicolás solo por ser mi hijo. Pero eso no era amor. Eso era manipulación. Y yo había permitido que me manipularan durante demasiado tiempo. Salí del banco con una idea clara. Tan clara que me asustó mi propia valentía. Pero no me detuve. No podía detenerme. Era ahora o nunca. Esa misma tarde busqué en internet agencias inmobiliarias. Encontré una con buenas reseñas.
Llamé. Una voz amable me atendió. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Y yo, con la voz temblando apenas un poco, dije, quiero vender mi apartamento. Rápido. Sin publicidad grande. Sin que mucha gente se entere. La mujer al otro lado hizo algunas preguntas. Dirección. Tamaño. Estado. Y luego dijo, podemos enviar a alguien mañana mismo para hacer una evaluación. Perfecto. Respondí. Y colgué. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo como mi corazón latía fuerte. Acababa de dar el primer paso. Y no había vuelta atrás. Al día siguiente vino el agente. Un hombre de unos 40 años, con traje gris y sonrisa profesional. Recorrió el apartamento. Tomó fotos. Hizo anotaciones. Y al final me dijo, señora Elsa, este lugar puede venderse en aproximadamente $160,000. Tal vez un poco más si hacemos algunas reparaciones menores. Pero si quiere venderlo rápido, como me dijo, podríamos conseguir $150,000 en menos de un mes. Asentí. Hagámoslo. Él me miró sorprendido. No quiere consultarlo con su familia primero. La mayoría de las personas. No, lo interrumpí. No necesito consultar con nadie. Es mi decisión. Él sonrió. Me dio papeles para firmar. Y una semana después, había un comprador interesado. Una pareja joven que necesitaba mudarse rápido por trabajo. Ofrecieron $148,000 en efectivo. Sin préstamos. Sin complicaciones. Acepté inmediatamente. Durante todo ese tiempo, no le dije nada a Nicolás. Seguía llamándome. Seguía presionando. Mamá, ya decidiste. Necesitamos una respuesta. Jessica está muy ansiosa. Y yo le respondía con evasivas. Todavía lo estoy pensando, hijo. Denme un poco más de tiempo. Y él gruñía frustrado, pero no insistía demasiado. Porque estaba seguro de que al final yo cedería. Como siempre. Pero mientras él esperaba confiado, yo estaba firmando papeles. Cerrando la venta. Recibiendo el dinero en mi cuenta. Y buscando un nuevo lugar para mí. Un apartamento más pequeño. De una habitación. En un barrio tranquilo. Costó $45,000. Lo compré de contado. Sin hipoteca. Sin deudas. Y el resto del dinero, más de $100,000, lo dejé en una cuenta de inversión que me recomendó el banco. La mudanza fue rápida. Contraté una empresa pequeña. Empaqué solo lo esencial. Ropa. Algunos libros. Las fotos de mi esposo. Los recuerdos que realmente importaban. El resto lo vendí o lo regalé. No necesitaba mucho. Nunca lo había necesitado. Y 3 semanas después de haber tomado la decisión, ya estaba viviendo en mi nuevo apartamento. Era pequeño, sí, pero tenía luz natural. Una cocina funcional. Un baño limpio. Y lo más importante, era completamente mío. Nadie tenía llave. Nadie había pisado ese lugar antes que yo. Era mi espacio. Mi nuevo comienzo. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Pero sabía que la tormenta venía. Nicolás todavía no sabía nada. Y cuando se enterara, el infierno se desataría. Así que me preparé. Guardé todos los documentos de la venta en una carpeta. Imprimí los estados de cuenta que mostraban dónde estaba el dinero. Y lo más importante, había grabado en secreto las últimas conversaciones con Nicolás y Jessica. Esas conversaciones donde ellos hablaban del apartamento como si ya fuera suyo. Donde planeaban qué harían con él cuando yo muriera. Donde Jessica se quejaba de tener que fingir que le caía bien. Tenía todas las pruebas. Y estaba lista. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba acomodando los últimos libros en el estante de mi nuevo apartamento cuando el teléfono sonó. Era Nicolás. Su voz sonaba extrañamente alegre. Mamá. Hola. Qué bueno que contestas. Jessica y yo queremos invitarte a cenar este viernes. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Me quedé en silencio unos segundos. Nicolás nunca me invitaba a cenar. Nunca. Claro. Hijo. ¿A qué hora? A las 7. Te pasamos a buscar.
Y no te preocupes por nada, nosotros pagamos todo. Colgué y supe exactamente qué estaba pasando. Habían decidido cambiar de estrategia. Las presiones directas no habían funcionado. Ahora venía la manipulación suave, los gestos de cariño falsos, la amabilidad forzada. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de antes. Esta vez, sabía exactamente qué esperar. El viernes llegó y yo me vestí con cuidado. Me puse un vestido color café que había comprado hacía años, pero casi nunca usaba. Me peiné. Me maquillé un poco. Quería verme bien. Fuerte. Nicolás llegó puntual. Tocó el timbre del apartamento viejo. El que ya no era mío. Esperé unos segundos antes de bajar. Cuando salí del edificio, lo vi parado junto a su auto con el ceño fruncido mirando su teléfono. «Mamá», gritó cuando me vio. «¿Por qué tardaste tanto?» Estaba a punto de subir. «Tuve que arreglarme», respondí con calma. Nos subimos al auto. Jessica iba en el asiento del copiloto. Se volteó hacia mí con una sonrisa enorme. «Suegra, qué gusto verte. Estás muy elegante». Sus palabras eran miel, pero sus ojos eran hielo. Fuimos a un restaurante italiano. No era lujoso, pero tampoco barato. Nicolás eligió una mesa en la esquina, lejos del ruido, lejos de otras personas. Un lugar perfecto para una conversación privada. Pedimos la comida. Pasta para Jessica, carne para Nicolás. Yo pedí una ensalada simple. No tenía mucha hambre. Mi estómago estaba hecho un nudo. No de miedo, sino de anticipación. Durante los primeros minutos hablaron de cosas triviales. Del trabajo de Nicolás. De una amiga de Jessica que se había casado. Del clima. Yo solo escuchaba. Asentía. Sonreía cuando era necesario. Y esperaba. Porque sabía que en cualquier momento llegaría el verdadero motivo de esa cena. Y llegó. Justo cuando trajeron los platos principales. Nicolás se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente. «Mamá, necesitamos hablar de algo serio. Jessica y yo hemos estado pensando mucho. Y nos preocupas». Yo levanté la vista. «¿Me preocupan?» «Sí», dijo Jessica inclinándose hacia adelante. «Estás sola en ese apartamento grande. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Una caída. Un problema de salud. Y no habría nadie ahí para ayudarte». Nicolás asintió. «Por eso pensamos que sería mejor si te mudaras con nosotros. O si vendes el apartamento y te compras algo más pequeño. Más seguro. Más cerca de nosotros». «Ah», dije simplemente. Y ellos esperaron. Esperaron que yo respondiera con gratitud. Con alivio. Con esa sumisión que siempre había mostrado. Pero yo solo tomé un sorbo de agua y dije, «Es muy considerado de su parte preocuparse por mí. Voy a pensarlo». Jessica parpadeó confundida. «Pero necesitamos una respuesta pronto, suegra. Nicolás y yo ya encontramos una casa. Solo nos falta el dinero del enganche. Y pensamos que si tú vendes tu apartamento, podrías darnos una parte. Como un préstamo. O como un adelanto de herencia». Sus palabras eran tan descaradas que casi me hizo reír. Adelanto de herencia. Como si mi muerte fuera un evento programado en su calendario. Como si yo solo estuviera ocupando espacio hasta que ellos pudieran cobrar. «Voy a pensarlo», repetí con la misma calma. Y esta vez Nicolás se puso tenso. «Mamá, llevamos meses hablando de esto. No puedes seguir dándonos largas». Sentí la rabia burbujeando en mi pecho. Pero no la dejé salir. Todavía no. En cambio, sonreí. «Hijo, es una decisión importante. No puedo tomarla así de rápido. Denme un poco más de tiempo». Jessica dejó escapar un suspiro dramático. «Es que suegra, nosotros realmente contábamos con ese dinero. Ya le dijimos al dueño de la casa que la queremos. Si no damos el enganche pronto, la vamos a perder. Y no hay ninguna otra opción. Nuestro único plan es tu apartamento». «Qué conveniente», pensé. Su único plan era mi sacrificio. Terminamos de cenar en un silencio incómodo. Nicolás pagó la cuenta con cara de fastidio. Y cuando me dejaron en mi edificio,
Jessica me dio un abrazo frío. Piénsalo bien, suegra. No queremos presionarte. Solo queremos lo mejor para todos. Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes. Jessica me enviaba fotos de la casa que querían comprar. Mira, suegra, tiene 3 habitaciones, un jardín, un garaje. Sería perfecta para cuando tengamos hijos. Tus nietos podrían jugar aquí. Cada mensaje era un anzuelo. Cada foto era una manipulación. Intentaban que me imaginara un futuro que nunca existiría. Porque yo sabía la verdad. Sabía que si les daba el dinero, nunca lo volvería a ver. Sabía que los nietos eran solo una fantasía para ablandarme. Sabía que una vez que yo les sirviera, me descartarían como siempre lo habían hecho. Y no iba a permitirlo. No esta vez. Nicolás también llamaba. Pero sus llamadas eran diferentes. Menos dulces. Más exigentes. Mamá, necesito una respuesta. ¿Sí o no? Es simple. No es simple, hijo. Es mi vida. Es mi patrimonio. Pero yo soy tu hijo. Tu única familia. No te debo mantener toda mi vida solo por ser tu hijo. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio pesado y peligroso. Entonces estás diciendo que no nos vas a ayudar. Estoy diciendo que necesito tiempo para pensar. Nicolás colgó sin despedirse. Y yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo como la última hebra de amor que tenía por él se rompía definitivamente. Porque un hijo que te ama no te presiona así. Un hijo que te ama no te hace sentir culpable por querer vivir tu propia vida. Una semana después, apareció Jessica en mi edificio sin avisar. Tocó el timbre insistentemente. Suegra, abre por favor. Necesitamos hablar. Yo estaba a punto de salir para mi nuevo apartamento. Había dejado algunas cosas que necesitaba recoger. Abrí la puerta con cuidado. Jessica tenía los ojos rojos. Parecía que había estado llorando. ¿Puedo pasar? Nos sentamos en la sala vacía. La mayoría de los muebles ya no estaban. Ella miró alrededor confundida, pero no dijo nada. Suegra, empezó con voz temblorosa, vine a pedirte perdón. Sé que hemos sido muy insistentes. Sé que te hemos presionado. Pero es que estamos desesperados. Nicolás y yo llevamos años ahorrando y nunca es suficiente. Todo está tan caro. Y cuando pensamos en tu apartamento, nos llenamos de esperanza. Esperanza. Qué palabra tan interesante para describir la codicia. Jessica continuó. No quiero que pienses que solo nos importa el dinero. Te queremos, suegra. De verdad. Y queremos que seas parte de nuestra vida. Que vivas con nosotros. Que seas la abuela de nuestros hijos. Pero para eso necesitamos ese espacio. Necesitamos esa casa. Y tú podrías hacer que eso pase. Podrías ser nuestra salvación. Sus palabras eran perfectas. Ensayadas. Pero vacías. Porque si realmente me quisieran, no estarían ahí pidiendo que les regalara todo. Estarían ahí simplemente para estar conmigo. Jessica, dije finalmente, déjame preguntarte algo. Si yo no tuviera este apartamento, si no tuviera nada de valor, ¿seguirías visitándome? Ella parpadeó. Claro que sí, suegra. ¿Qué pregunta es esa? Entonces, ¿por qué en estos últimos meses solo me han buscado para hablar del apartamento? ¿Por qué nunca me llaman solo para saber cómo estoy? ¿Por qué cada conversación termina en la misma petición? Jessica abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque no había respuesta. O mejor dicho, la respuesta era obvia y ella no quería admitirla. Se quedó en silencio unos segundos y luego se levantó. Creo que vine en mal momento. Hablaremos después. Y se fue, dejándome sola en esa sala vacía. Pero yo no me sentía sola. Me sentía libre. Porque cada conversación, cada manipulación, cada mentira, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa noche, sentada en mi nuevo apartamento, revisé todos los documentos otra vez. La escritura del nuevo lugar. Los comprobantes de la venta del anterior. Las grabaciones que había hecho. Todo estaba en orden. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento final. El momento del enfrentamiento. Y sabía que llegaría pronto.
porque Nicolás y Jessica no eran pacientes, y su desesperación los haría cometer un error que yo estaba esperando. Respiré hondo, tomé un té caliente, y me preparé mentalmente para lo que venía, porque la guerra apenas comenzaba, y esta vez, yo tenía todas las armas. El momento llegó 2 semanas después. Yo sabía que eventualmente pasaría, que Nicolás perdería la paciencia y aparecería sin avisar, que buscaría confrontarme, obligarme a darle una respuesta. Y ese día finalmente llegó. Era sábado por la mañana. Yo estaba en mi nuevo apartamento, tomando café junto a la ventana, viendo la vida pasar en la calle. Mi teléfono sonó. Era Nicolás. Mamá, voy para tu casa. Necesitamos terminar esta conversación hoy. No puedes seguir evitándonos. Estaré ahí en media hora. Y colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono. El corazón me latía rápido, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Había esperado este momento. Me había preparado para él. Y ahora había llegado. Me vestí con calma. Pantalones cómodos. Una blusa color crema. Nada especial. Me recogí el cabello. Me puse los zapatos. Y salí hacia el antiguo apartamento. Sí, todavía tenía las llaves. El nuevo dueño no se mudaría hasta la semana siguiente. Así que técnicamente todavía podía entrar. Llegué antes que Nicolás. Subí las escaleras. Abrí la puerta. Y esperé. El apartamento estaba casi vacío. Solo quedaban algunas cajas en las esquinas. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Y esperé. 5 minutos después, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Nicolás entró como un huracán. Jessica venía detrás de él. Mamá, empezó a decir. Pero se detuvo en seco cuando vio el apartamento vacío. Su rostro cambió de confusión a alarma en un segundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está todo? Me puse de pie lentamente. Los vendí, dije con voz tranquila. ¿Vendiste los muebles?, preguntó Jessica con voz aguda. No solo los muebles, respondí. También vendí el apartamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nicolás me miraba como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar. Jessica se había puesto pálida. ¿Qué dijiste?, murmuró Nicolás. Vendí el apartamento, repetí más fuerte esta vez. Hace 3 semanas. Ya se firmaron los papeles. Ya se hizo la transferencia. El nuevo dueño se muda la próxima semana. Nicolás explotó. ¿Cómo así que vendiste el apartamento? Yo ya lo había prometido para mi esposa. Dame el dinero de la venta ahora. Su voz era un grito. Sus manos temblaban. Jessica empezó a llorar. Pero mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nosotros contábamos con este lugar. Teníamos planes. Teníamos sueños. Y tú los destruiste. Yo me mantuve firme. No moví ni un músculo. Los miré directamente a los ojos. Este apartamento era mío. No era de ustedes. Nunca fue de ustedes. Y yo podía hacer lo que quisiera con él. Nicolás dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira. No te atrevas a decir eso. Yo soy tu hijo. Tu única familia. Ese apartamento era mi herencia. Era lo único que me ibas a dejar. Tu herencia, repetí con calma. Nicolás, tienes 38 años. Tienes un trabajo. Tienes salud. Tienes vida por delante. Y ya estabas planeando qué hacer con mis cosas cuando yo muriera. Eso no es ser un hijo. Eso es ser un buitre. Jessica gritó ofendida. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Él te dio todo. Te cuidó después de que tu esposo murió. Solté una risa amarga. Me cuidó. Jessica, tu esposo me visitaba una vez al mes. Me llamaba solo cuando necesitaba algo. Y ustedes dos pasaron los últimos años tratándome como un estorbo. Como algo que había que tolerar hasta que dejara de existir. Pero mamá, empezó Nicolás con voz más suave ahora, desesperada. Mi esposa y yo no tenemos cómo vivir en la calle.
Necesitamos ese dinero. Es tuyo por derecho. ¿Por derecho? Pregunté incrédula. ¿Qué derecho? El derecho de ser mi hijo. El derecho de haber nacido. Eso no te da derecho sobre mi vida ni sobre lo que yo decida hacer con lo mío. Nicolás se pasó las manos por el cabello. Estaba desesperado. Su plan perfecto se había derrumbado. Entonces al menos danos el dinero de la venta. Si ya vendiste, tienes el efectivo. Dánoslo. Podemos comprar la casa de todas formas. Por favor. Era la primera vez en años que lo escuchaba decir por favor. Pero no era un por favor genuino. Era el por favor de alguien que está perdiendo y lo sabe. Jessica se acercó a mí. Suegra, por favor. Piensa en nosotros. Piensa en los nietos que podrías tener. Si no tenemos una casa, ¿cómo vamos a formar una familia? ¿Cómo vamos a darte esos nietos que tanto quieres? Los nietos que tanto quiero, repetí suavemente. Jessica, ustedes nunca quisieron darme nietos. Ustedes querían usar la idea de nietos para manipularme, para hacerme sentir culpable, para obligarme a entregarles todo. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. No es cierto. Nosotros sí queremos una familia. Entonces, ¿qué pasó con el dinero?, interrumpió Nicolás. ¿Dónde está? En mi cuenta, respondí. Una parte la usé para comprarme un apartamento nuevo, más pequeño, más cómodo para mí. Y el resto está invertido. Para mi vejez. Para mi tranquilidad. Para mí. Nicolás me miró con odio puro. Eres una egoísta. Una vieja egoísta que solo piensa en ella misma. ¿Y qué esperabas que hiciera?, le grité de vuelta. Que les regalara todo y me quedara sin nada. Que viviera de limosna esperando que ustedes tuvieran la amabilidad de venir a verme una vez al año. Jessica sollozaba dramáticamente. Pero nosotros te queríamos con nosotros. Íbamos a cuidarte. Mentira, dije con firmeza. Ustedes no querían cuidarme. Querían mi dinero. Y cuando lo tuvieran, me hubieran puesto en el asilo más barato que encontraran. Nicolás negó con la cabeza. Estás paranoica. Estás inventando cosas. No estoy inventando nada, dije. Y entonces saqué mi teléfono del bolsillo. Tengo pruebas. ¿Pruebas de qué?, preguntó Jessica con voz temblorosa. De todo. De cada conversación donde hablaban de mí como si ya estuviera muerta. De cada plan que hicieron a mis espaldas. De cada palabra cruel que dijeron pensando que yo no los escuchaba. El rostro de Nicolás perdió todo el color. Nos grabaste. Te grabé, confirmé. Porque necesitaba estar segura de que no me estaba imaginando las cosas. Necesitaba pruebas de que realmente ustedes solo me veían como un medio para conseguir lo que querían. Nicolás dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Dame ese teléfono. Ahora. No, respondí retrocediendo. Estas grabaciones son mi seguro. Por si acaso ustedes deciden hacer algo estúpido. ¿Cómo qué?, preguntó Jessica. ¿Cómo intentar demandarme? ¿Cómo intentar quitarme lo que es mío? ¿Cómo inventar que estoy senil o incapacitada para tomar decisiones? He visto suficientes historias para saber cómo funciona esto. Nicolás se rió sin humor. Estás loca. Completamente loca. Tal vez, dije. O tal vez finalmente recuperé la cordura después de años de dejarme pisotear. Hubo un momento de silencio tenso. Los tres nos mirábamos. El aire estaba cargado de rabia, de dolor, de verdades que finalmente habían salido a la luz. Entonces Jessica habló con voz fría. Nunca te perdonaremos esto. Nunca. Puedo vivir con eso, respondí. Nicolás señaló hacia la puerta. Vamos, Jessica. Aquí ya no hay nada para nosotros. Ella lo siguió. Pero antes de salir, se volteó hacia mí. Espero que ese dinero te haga feliz, suegra. Porque te va a costar a tu única familia. Ya me costó mi familia hace mucho tiempo, dije. Solo que no me había dado cuenta hasta ahora. Ellos salieron dando un portazo. El sonido resonó en el apartamento vacío. Y yo me quedé ahí, de pie, sola. Pero no me sentía sola. Me sentía victoriosa. Me sentía libre. Por primera vez en años, había defendido lo que era mío.
Había dicho que no y había sobrevivido. Me senté en el suelo otra vez. Las piernas me temblaban por la adrenalina. El corazón todavía me latía rápido. Pero había algo más. Algo cálido en el pecho. Era alivio. Era paz. Era la sensación de haber recuperado mi vida. Saqué el teléfono y miré las grabaciones guardadas. Eran mi escudo. Mi protección. Por si acaso Nicolás intentaba algo legal. Por si acaso trataba de pintar esta historia de otra manera. Pero algo me decía que no lo haría. Porque él sabía que había perdido. Y los perdedores rara vez admiten su derrota públicamente. Me quedé ahí un rato más, despidiéndome silenciosamente de ese lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Pero no sentía tristeza. Sentía gratitud. Porque ese apartamento me había dado refugio. Y ahora me había dado libertad. Me levanté del suelo y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle. Vi a Nicolás y Jessica salir del edificio. Él caminaba rápido, con los puños apretados. Ella iba detrás, limpiándose las lágrimas con dramatismo. Se subieron al auto, pero no arrancaron inmediatamente. Los vi discutir adentro. Jessica movía las manos exageradamente. Nicolás golpeó el volante con fuerza. Y entonces, algo inesperado pasó. El auto no se movió. 5 minutos. 10 minutos. Seguían ahí. Y de repente entendí. Iban a volver. No habían terminado. Iban a intentar una última vez. Y efectivamente, la puerta del auto se abrió. Nicolás salió. Miró hacia arriba, hacia la ventana donde yo estaba. Y empezó a caminar de vuelta al edificio. Me aparté de la ventana. Respiré hondo. Y esperé. Los pasos en las escaleras sonaban pesados. Cansados. Cuando la puerta se abrió, solo entró Nicolás. Jessica se había quedado en el auto. Mi hijo se veía diferente ahora. Ya no había rabia en su rostro. Había algo peor. Desesperación. Mamá, dijo con voz ronca. Por favor. Necesitamos hablar con calma. No me miró a los ojos. Se quedó parado en medio del apartamento vacío, con los hombros caídos. Hablemos entonces, dije cruzándome de brazos. Él respiró profundo. Está bien. Tienes razón. Fuimos muy insistentes. Muy presionantes. Pero es que realmente necesitamos ese dinero. No es un capricho. Es nuestra única oportunidad de tener algo propio. De construir una vida. Y pensé que tú, como mi madre, querrías ayudarme con eso. Como tu madre, repetí. Nicolás, toda mi vida te ayudé. Te di todo lo que pude. Te pagué la universidad. Te apoyé cuando cambiaste de carrera 3 veces. Te presté dinero que nunca me devolviste. Y ahora que finalmente decido hacer algo por mí, por mi futuro, soy egoísta. Él negó con la cabeza. No es eso. Es que este dinero es diferente. Es mucho. Es suficiente para cambiar nuestras vidas. Y tú ya eres mayor. Ya viviste tu vida. Nosotros apenas estamos empezando. Sus palabras me golpearon como piedras. Ya viviste tu vida. Como si a los 65 años ya no tuviera derecho a nada. Como si debiera simplemente sentarme a esperar la muerte mientras ellos disfrutaban lo que yo había construido. Nicolás, dije con voz firme. Tengo 65 años. No 80. No 90. Todavía puedo vivir 20 o 30 años más. Y no voy a pasarlos dependiendo de nadie. No voy a quedarme sin nada solo para que ustedes tengan todo. Pero ese dinero me pertenece, gritó él. Es mi herencia. No, respondí elevando también la voz. La herencia es lo que te dejo cuando muera. No lo que tú tomas mientras estoy viva. Él se pasó las manos por la cara. Estaba al borde del colapso. Entonces dame al menos la mitad. $50,000. Con eso podríamos dar el enganche. No te estoy pidiendo todo. Solo una parte. Y te lo pagaremos. Te lo juro. Me reí sin humor. Me lo pagarán. ¿Con qué? Ustedes ya me deben $15,000 de préstamos anteriores que nunca devolvieron. Nicolás se quedó callado. Porque sabía que era verdad.
A lo largo de los años, había venido a pedirme dinero docenas de veces. Para el auto, para la boda, para un curso, para emergencias que nunca eran tan emergencias. Y siempre prometía devolverlo. Pero nunca lo hacía. Y yo nunca insistía. Porque era mi hijo. Y una madre no le cobra a su hijo. O eso pensaba antes. Pero ahora veía la verdad. No era generosidad. Era debilidad. Era permitir que me usaran una y otra vez. Nicolás, dije más calmada. No voy a darte el dinero. Ni todo ni una parte. Ese dinero es para mí. Para mi tranquilidad. Para saber que si me enfermo, si necesito ayuda, si pasa algo, tengo con qué responder. Porque claramente no puedo contar contigo. Eso no es justo, dijo él con voz quebrada. Yo estaría ahí si me necesitaras. De verdad. Igual que como estuviste estos últimos 7 años, pregunté con sarcasmo. Visitándome una vez al mes. Llamándome solo cuando necesitabas algo. Tratándome como un mueble viejo que estorbaba en tu vida. Él abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Porque no había defensa. No había excusa. Y los dos lo sabíamos. Mamá, susurró finalmente. Por favor. Solo esta vez. Te lo suplico. Dame el dinero. Ver a mi hijo suplicar debería haberme ablandado. Debería haber sentido pena. Pero no sentí nada. Porque sus súplicas no eran por amor. Eran por desesperación. Por codicia. Por miedo a perder lo que nunca fue suyo. No, dije con firmeza final. Y ahora necesito que te vayas. Tengo cosas que hacer. Él me miró con incredulidad. Me estás corriendo. Te estoy pidiendo que respetes mi decisión y te vayas, respondí. Nicolás dio un paso hacia mí. Su rostro cambió otra vez. La desesperación se convirtió en algo más oscuro. En amenaza. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez ya no eres mi responsabilidad. Así que cuando estés vieja, cuando estés enferma, cuando necesites ayuda, no me busques. Porque yo tampoco voy a estar ahí para ti. Sus palabras pretendían lastimarme. Pretendían hacerme sentir miedo. Pero solo confirmaron lo que ya sabía. Que nunca había estado ahí para mí. Y que nunca lo estaría. Puedo vivir con eso, dije tranquila. Pero espera, dije cuando él estaba por irse. Hay algo más que necesitas saber. Una segunda noticia. Nicolás se detuvo. Se volteó lentamente. ¿Qué más puede haber?, preguntó con cansancio. Saqué mi teléfono. Deslicé la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Y se lo mostré. Él entrecerró los ojos tratando de ver. Era un documento. Un documento legal. ¿Qué es eso?, preguntó acercándose. Es mi testamento, respondí. Lo actualicé la semana pasada. Nicolás agarró el teléfono de mis manos y empezó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba. Cómo la confusión se convertía en shock. Cómo el shock se convertía en horror. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real, confirmé. Firmado ante notario. Completamente legal. En el testamento estaba especificado que el apartamento nuevo que compré, más todo el dinero que me quedaba, sería donado a una organización de ayuda a ancianos en situación de abandono cuando yo muriera. Nicolás no recibiría nada. Absolutamente nada. Me estás desheredando, dijo con voz temblorosa. Te estoy enseñando una lección, respondí. La lección de que la familia no se trata de esperar herencias. Se trata de amor. De respeto. De estar presente. Y tú no hiciste nada de eso. Él empezó a temblar. Todo su cuerpo temblaba. Las manos. Las piernas. Hasta su voz temblaba cuando habló. Pero mamá, mi esposa y yo no tenemos cómo vivir en la calle. No tienen trabajo. No tienen ahorros. No tienen ingresos. Claro que tienen, dije. Ustedes tienen todo eso. Solo no tienen mi dinero. Y esa es su verdadera desesperación. Nicolás dejó caer el teléfono. Se llevó las manos a la cabeza. Y por primera vez en toda esta situación, lo vi realmente quebrado. No era actuación. No era manipulación.
Era el colapso genuino de alguien que acaba de perder todo lo que esperaba tener sin esfuerzo. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró. «¿Cómo pude?», repetí. «Nicolás, yo no te hice nada. Tú te lo hiciste a ti mismo. Pasaste años tratándome como un cajero automático, como algo que solo servía cuando necesitabas dinero. Nunca me preguntaste cómo estaba. Nunca te interesó mi vida. Nunca me viste como una persona, solo como una fuente de recursos. Y ahora que esa fuente se secó, te derrumbas. Porque nunca aprendiste a valerte por ti mismo. Porque siempre esperaste que yo resolviera tu vida». Él se dejó caer al suelo, sentado con la espalda contra la pared, igual que yo había estado hace unos minutos. Pero nuestras posturas significaban cosas opuestas. Yo había estado en posición de poder. Él estaba en posición de derrota. «Vas a arrepentirte de esto», dijo sin mirarme. «Algún día vas a estar sola, enferma, asustada, y te vas a arrepentir». «Tal vez», respondí. «O tal vez encuentre paz sabiendo que viví mis últimos años con dignidad, que no me dejé usar, que recuperé mi valor». Él soltó una risa amarga. «¿Tu valor? ¿Qué valor tienes si nadie te quiere? Si tu único hijo te odia?» «Prefiero que me odies por defenderme», dije, «que me ames solo por lo que puedes sacarme». Nicolás se levantó lentamente. Me miró una última vez. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Rendición total. «Espero que seas feliz con tu decisión», dijo arrastrando las palabras. «Espero que ese dinero te mantenga caliente en las noches cuando estés completamente sola». Ya estaba sola, Nicolás. Tú solo estabas ocupando espacio. Él salió sin cerrar la puerta. Lo escuché bajar las escaleras. Escuché el auto arrancar. Y escuché cómo se alejaba. El silencio que quedó fue absoluto. Me senté en el suelo otra vez. Las piernas no me sostenían. Todo mi cuerpo temblaba por la tensión liberada. Pero no lloré. No sentí tristeza. Sentí algo extraño. Algo que no había sentido en años. Me sentí completa. Como si una parte de mí que había estado dormida finalmente hubiera despertado. Como si hubiera recuperado algo que pensé que había perdido para siempre. Mi dignidad. Me quedé en ese apartamento vacío durante casi una hora. Sentada en el suelo. Mirando las paredes desnudas. Procesando todo lo que acababa de pasar. No me arrepentía. Ni un solo segundo dudé de mi decisión. Pero había algo en el aire. Una sensación de final. De cierre. Este lugar había sido mi hogar durante 30 años. Aquí había cocinado miles de comidas. Aquí había llorado la muerte de mi esposo. Aquí había envejecido en soledad. Y ahora, aquí había recuperado mi libertad. Me levanté despacio. Caminé por cada habitación vacía. Toqué las paredes con las yemas de los dedos. «Gracias», susurré. «Gracias por todo». Y salí cerrando la puerta detrás de mí por última vez. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, el contraste fue absoluto. Las ventanas dejaban entrar luz natural. El espacio era pequeño pero acogedor. Todo olía a nuevo. A posibilidades. A comienzos. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. No una sonrisa forzada. No una sonrisa educada. Sino una sonrisa de satisfacción real. Había hecho algo por mí. Había elegido mi bienestar sobre la manipulación de otros. Y eso se sentía poderoso. El teléfono sonó interrumpiendo mi momento de paz. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Pero finalmente lo hice. Bueno. Al otro lado había una voz femenina que no reconocí. «Señora Elsa. Soy Raquel. La hermana de Jessica. Necesito hablar con usted». Mi estómago se apretó. Raquel. Jessica le había contado todo a su hermana. Y ahora venía el segundo asalto. El intento de hacerme sentir culpable a través de otra persona. «Dígame», respondí con voz neutral. «Señora Elsa, Jessica me contó lo que pasó. Y quiero que sepa que estoy muy decepcionada de usted. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo? Él la necesitaba y usted le dio la espalda.
Respiré hondo. Raquel, con todo respeto, usted no conoce toda la historia. Solo conoce la versión que su hermana le contó. La versión donde yo soy la villana. Pero hay mucho más que eso. Ella resopló. ¿Qué más puede haber? Usted vendió el apartamento que su hijo necesitaba. Eso es todo lo que necesito saber. Mi hijo no necesitaba ese apartamento, respondí firmemente. Mi hijo quería ese apartamento. Hay una diferencia enorme. Raquel siguió hablando. Su voz era dura, acusadora. Jessica está destrozada. Nicolás está destrozado. Usted destruyó sus sueños, sus planes de futuro. ¿Y para qué? Para comprarse un apartamento más pequeño y guardar dinero que ni siquiera va a alcanzar a gastar. Es egoísmo puro. Escuché sus palabras sin interrumpir. Dejé que dijera todo lo que tenía que decir. Y cuando finalmente se calló esperando mi respuesta, hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Raquel, entiendo que usted quiere defender a su hermana. Es natural. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que Nicolás y Jessica me visitaron sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona y no como a un banco? Hubo un silencio incómodo del otro lado. Ellos tienen sus vidas, dijo finalmente Raquel con menos convicción. Sus trabajos. Sus responsabilidades. Exacto, respondí. Tienen sus vidas. Y yo tengo la mía. Y mi vida no consiste en sacrificarme eternamente para que ellos vivan cómodamente. Raquel intentó argumentar más. Pero señora Elsa, usted es la mamá. Los padres siempre deben ayudar a los hijos. Siempre deben estar ahí. Estuve ahí durante 38 años, dije elevando un poco la voz. Le di a mi hijo todo lo que pude. Pero llega un momento en que los hijos deben valerse por sí mismos. Y si a los 38 años Nicolás todavía espera que yo resuelva su vida, entonces yo fallé como madre. Pero no voy a seguir fallando permitiendo que me use. Raquel colgó sin despedirse. Y yo me quedé mirando el teléfono. Sabía que no sería la última llamada. Que Jessica y Nicolás intentarían usar a otras personas para presionarme. Para hacerme sentir culpable. Para quebrarme. Pero yo ya había tomado mi decisión. Y nadie me haría cambiar de opinión. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuenta bancaria en línea. Ahí estaba el dinero. Más de $100,000. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Y era solo mío. Nadie podía quitármelo. Nadie podía exigírmelo. Era mi colchón de seguridad. Mi libertad materializada en números en una pantalla. Me dormí tranquila esa noche. Sin pesadillas. Sin angustia. Solo paz. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Me dediqué a acomodar mi nuevo apartamento. Compré plantas para las ventanas. Colgué cortinas color beige claro. Organicé mis libros en el pequeño librero. Cada cosa que hacía me recordaba que este espacio era mío. Que nadie vendría a juzgarlo. Que nadie vendría a decirme que debería cambiar esto o aquello. Era mi refugio. Mi reino. Una semana después, recibí un mensaje de texto de Nicolás. Era largo. Lleno de palabras cuidadosamente elegidas. Mamá. Empezaba. He tenido tiempo para pensar. Y creo que ambos dijimos cosas hirientes. Sé que te he fallado como hijo. Sé que no he estado presente como debería. Pero eso no significa que no te quiera. Eres mi madre. Y siempre lo serás. Quisiera que habláramos. Que pudiéramos solucionar esto. Leí el mensaje 3 veces. Buscando sinceridad entre las líneas. Pero no la encontré. Porque en ningún momento decía lo siento. En ningún momento reconocía el daño real que me había hecho. Solo era una disculpa genérica. Un intento más de acercarse para ver si podía sacar algo. No respondí. Simplemente guardé el teléfono y seguí con mi día. 2 días después llegó otro mensaje. Este era de Jessica. Suegra, por favor no nos cierre las puertas. Sé que cometimos errores. Pero todos merecemos una segunda oportunidad. Nicolás está muy mal. Apenas come. Apenas duerme.
Sigue pensando en cómo arreglar las cosas con usted. Por favor, dele esa oportunidad. Tampoco respondí, porque sabía que era teatro. Manipulación emocional. Un último intento de ablandarme. Una tarde, mientras tomaba el sol en un parque cerca de mi nuevo apartamento, vi a una mujer mayor sentada en una banca. Estaba sola, alimentando palomas con migas de pan. Me acerqué y me senté a su lado. «Hace un día hermoso», le dije. Ella sonrió. «Hermoso», confirmó. «Vengo aquí todos los días. Es mi momento de paz». Le pregunté si tenía familia. Ella asintió. 3 hijos. 8 nietos. Pero casi no los veo. Están ocupados con sus vidas. Y yo entiendo. No quiero ser una carga. Sus palabras me recordaron a mí misma hace unos meses. Usted no es una carga, le dije. Es una persona. Y merece que la traten como tal. Ella me miró sorprendida. Y luego sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Hablamos durante casi una hora. Me contó su vida, sus luchas, sus decepciones. Y yo le conté la mía. Le conté sobre Nicolás, sobre Jessica, sobre el apartamento, sobre mi decisión. Y ella me escuchó sin juzgar. Cuando terminé, me tomó la mano. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. Yo desearía haber tenido tu valentía, pero tengo miedo. Miedo de quedarme completamente sola. Estar sola no es lo peor que puede pasar, le dije. Lo peor es estar rodeada de gente que te hace sentir sola. Ella asintió lentamente, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo en ella. Nos despedimos con un abrazo. Y mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo nuevo. Conexión. Empatía. Propósito. Había pasado tanto tiempo enfocada en mi relación rota con Nicolás que había olvidado que hay otras personas en el mundo. Otras historias. Otras soledades que podía acompañar. Esa noche tomé una decisión. Buscaría grupos de actividades para personas mayores. Clases de algo. Talleres. Lo que fuera. Necesitaba construir una vida nueva. Una vida que no girara alrededor de mi hijo. Entré a internet y empecé a buscar. Encontré un taller de pintura que se daba los martes y jueves por la tarde. Nunca había pintado en mi vida. Pero algo en la descripción me llamó la atención. Expresión sin juicio. Creatividad sin presión. Comunidad sin compromiso. Me inscribí antes de poder arrepentirme. El primer taller era en 3 días. Y aunque sentía nervios, también sentía emoción. Una emoción que no había sentido en años. La emoción de comenzar algo nuevo. De descubrir una parte de mí que nunca había explorado. Mientras tanto, los mensajes de Nicolás y Jessica continuaban llegando. Cada vez más desesperados. Cada vez más manipuladores. Mamá, por favor. No puedes ignorarnos para siempre. Somos tu familia. Suegra, Nicolás está considerando terapia. Realmente quiere cambiar. Solo necesita tu apoyo. Mamá, al menos responde para saber que estás bien. Nos preocupas. Cada mensaje era un intento de reabrir la puerta que yo había cerrado. Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba convencer con palabras bonitas. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alguien que finalmente había aprendido que decir no te hace mala persona. Te hace una persona con límites. Y los límites no son muros. Son puertas. Puertas que tú decides cuándo abrir y cuándo mantener cerradas. El domingo recibí una última llamada. Esta vez era de un número que sí reconocí. Era Amalia. Una prima lejana que no veía hace años. Elsa, me dijo con voz seria. Nicolás me llamó. Me contó lo que pasó. Y quiero decirte que entiendo tu posición. Pero también quiero pedirte que consideres el perdón. La familia es lo más importante. Y los rencores solo te lastiman a ti misma. Escuché sus palabras. Respiré hondo. Y respondí. Amalia, no es un rencor. Es una decisión. La decisión de no permitir que me sigan lastimando. Y si la familia es tan importante, ¿por qué Nicolás no lo demostró cuando podía?
¿Por qué solo se acuerda de la familia cuando necesita algo? Ella no supo qué responder. Y yo aproveché el silencio. Aprecio tu llamada, Amalia. Pero esta decisión ya está tomada. Y colgué. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día de mi primera clase de pintura. Me desperté temprano. Desayuné con calma. Me vestí con ropa cómoda. Pantalones color gris. Una blusa suave color marfil. Nada especial, pero me sentía bien. Cuando llegué al lugar, era un salón pequeño lleno de luz. Había 6 personas más. Todas mujeres. Todas mayores de 50 años. La profesora se llamaba Rosalía. Tenía el cabello blanco recogido en un moño despeinado y una sonrisa cálida que te hacía sentir bienvenida inmediatamente. «Buenos días», dijo con voz suave. «Hoy no vamos a preocuparnos por hacer algo perfecto. Solo vamos a dejar que nuestras manos expresen lo que sentimos». Y así empezó mi nueva vida. Al principio me sentí torpe. El pincel temblaba en mi mano. Los colores se mezclaban de formas extrañas en el lienzo. Pero Rosalía pasaba entre las mesas diciendo cosas hermosas. No hay errores en el arte, solo descubrimientos. Después de una hora, algo dentro de mí se relajó. Dejé de pensar. Dejé de juzgar cada trazo. Y simplemente pinté. No sé qué estaba creando. Era abstracto, caótico, pero era mío. Y cuando terminó la clase, me sentí más liviana. Como si hubiera dejado salir algo que llevaba guardado durante años. Las otras mujeres también compartieron sus trabajos. Cada una tenía una historia. Cada una tenía sus batallas. Y nadie juzgaba a nadie. Era un espacio seguro. Un espacio donde podía ser solo Elsa. No la madre de alguien. No la viuda de alguien. Solo yo. Después de la clase, una de las mujeres se me acercó. Se llamaba Alejandra. Tenía el cabello corto y rizado. Y una risa contagiosa. «¿Es tu primera vez, verdad?», me preguntó. «Sí», respondí. «Se nota. Pero de buena manera. Se ve que tienes mucho que sacar». Nos reímos juntas. Ella me invitó a tomar café. Fuimos a una cafetería cercana. Y mientras tomábamos nuestras tazas calientes, Alejandra me contó su historia. Había estado casada durante 40 años. Su esposo murió hace 3. Y sus hijos vivían en otras ciudades. Visitaban una vez al año si había suerte. Al principio me deprimí muchísimo, me dijo. Sentía que mi vida había terminado. Pero un día decidí que si nadie iba a vivir mi vida por mí, entonces yo tendría que hacerlo. Y aquí estoy. Pintando. Bailando. Viviendo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que yo estaba haciendo. Recuperando mi vida. Alejandra se convirtió en mi primera amiga real en años. Empezamos a juntarnos después de cada clase. A veces tomábamos café. A veces caminábamos por el parque. Y siempre hablábamos. De todo. De nada. Sin filtros. Sin juicios. Era liberador tener a alguien que entendiera lo que significaba reinventarse a esta edad. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de paz. De rutinas nuevas. De días llenos de pequeñas alegrías. Pero por supuesto, la paz no podía durar para siempre. Un viernes por la tarde, alguien tocó la puerta de mi apartamento. No esperaba visitas. Miré por la mirilla. Y mi corazón se detuvo un segundo. Era Jessica. Abrí la puerta solo una rendija. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin invitarla a pasar. Jessica se veía diferente. Más delgada. Más cansada. Tenía ojeras profundas. «Suegra, por favor. Solo quiero hablar. 5 minutos. Eso es todo». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué podía querer ahora? Abrí la puerta completamente, pero no la dejé entrar. «Habla», dije cruzándome de brazos. Jessica respiró hondo. «Vine a disculparme. De verdad. Nicolás no sabe que estoy aquí. Él está enojado. Dice que nunca te va a perdonar. Pero yo no puedo vivir así. No puedo vivir con esta tensión.
con este rencor. Necesito que sepas que lo siento, que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso preparado. ¿Lo sientes?, repetí. ¿O sientes que perdiste acceso al dinero? Jessica bajó la mirada. Sé que crees que solo nos importaba el dinero. Y tal vez al principio sí. Pero no éramos malas personas, suegra. Solo estábamos desesperados, asustados del futuro. Y veíamos tu apartamento como la solución a todos nuestros problemas. Pero eso no nos daba derecho a tratarte como lo hicimos. Al menos reconocía algo. Eso era más de lo que Nicolás había hecho. Aprecio tu disculpa, Jessica. Pero no cambia nada. Ella levantó la vista rápidamente. Pero podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir una relación real. Sin intereses. Sin presiones. Solo como familia. Suspiré. Desearía poder creerte. Pero confiar de nuevo lleva tiempo. Y honestamente, no sé si tengo ese tiempo o esa energía. Jessica asintió lentamente. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Entiendo. Solo quería que supieras que no todos somos como Nicolás. Que yo sí me arrepiento. Y que si algún día decides darnos otra oportunidad, estaré aquí. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de bajar las escaleras, me volteé hacia ella. Jessica. Ella se detuvo. Si realmente quieres mostrarme que cambiaste, no lo hagas con palabras. Hazlo con acciones. Y no hacia mí. Hazlo contigo misma. Construye tu vida sin depender de herencias. Sin esperar que otros resuelvan tus problemas. Esa es la única forma en que podría considerarte a alguien de verdad diferente. Ella asintió. Y se fue. No sé si realmente cambiaría. Probablemente no. Pero al menos había intentado algo que Nicolás nunca hizo. Reconocer su error. Esa noche me senté a pensar en todo lo que había pasado en el último mes. Había vendido mi apartamento. Había enfrentado a mi hijo. Había puesto límites. Había empezado a pintar. Había hecho una amiga. Había recuperado mi dignidad. Y aunque todavía había momentos de duda, de tristeza, de preguntarme si había hecho lo correcto, en el fondo sabía la respuesta. Había hecho exactamente lo que necesitaba hacer. Me había salvado a mí misma. Porque nadie más lo iba a hacer. Los días siguientes continuaron tranquilos. Las clases de pintura se convirtieron en mi momento favorito de la semana. Rosalía nos enseñó a usar diferentes técnicas. Acuarela, óleo, acrílico. Y cada vez me sentía más libre. Más yo misma. Una tarde, mientras pintaba, Rosalía se acercó a mi mesa. Elsa, me dijo suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Has notado cómo ha cambiado tu pintura desde que empezaste? La miré confundida. ¿Cómo así? Al principio pintabas con trazos pequeños, temerosos, controlados. Pero ahora tus trazos son amplios, seguros, libres. Eso habla de un cambio interno. De una liberación. Sentí un nudo en la garganta. Porque tenía razón. Yo había cambiado. Y ese cambio se reflejaba incluso en cosas que yo no había notado. Pasé por algo difícil recientemente, le dije. Tuve que tomar decisiones que dolieron, pero que eran necesarias. Rosalía sonrió. Las mejores decisiones siempre duelen al principio, pero luego te dan alas. Esas palabras se quedaron conmigo. Me dieron alas. Sí, eso era exactamente lo que sentía. Como si después de años de estar atada, finalmente pudiera volar. Alejandra y yo empezamos a planear un viaje corto. Solo un fin de semana. A una ciudad cercana. A conocer museos. A caminar sin rumbo. A disfrutar de la vida sin pedir permiso a nadie. Era algo pequeño, pero significaba todo. Significaba que yo podía hacer planes. Que mi vida no había terminado. Que todavía quedaban aventuras por vivir. Cuando le conté a Alejandra sobre mi situación con Nicolás, ella no me juzgó. Solo me abrazó. Y dijo, los hijos no entienden que los padres también tienen derecho a vivir. Creen que nacimos solo para servirles. Pero tú les enseñaste algo importante.
Les enseñaste límites. 3 meses habían pasado desde el enfrentamiento. 3 meses de tranquilidad, de rutinas nuevas, de pintura, de amistad con Alejandra, de tardes en el parque, de noches leyendo en mi sofá pequeño pero cómodo. Mi vida había encontrado un ritmo que me hacía feliz. No era una felicidad explosiva, era una felicidad tranquila, profunda, real. Pero como suele pasar, justo cuando te acostumbras a la paz, el pasado vuelve a tocar tu puerta. Era un sábado por la mañana. Yo estaba preparando café cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Y esta vez no era Jessica. Era Nicolás. Solo. Sin su esposa. Se veía diferente. Más delgado. Con barba descuidada. Con ojeras que hablaban de noche sin dormir. Dudé antes de abrir. Pero algo en su postura me hizo hacerlo. Abrí la puerta pero me quedé en el marco, bloqueando la entrada. ¿Qué quieres, Nicolás? Él levantó las manos en señal de paz. Solo quiero hablar. Sin gritos. Sin reclamos. Solo hablar. Por favor. Había algo en su voz que sonaba diferente. Más roto. Más real. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la pequeña sala. Él miraba alrededor con expresión extraña. ¿Este es tu nuevo lugar?, preguntó. Sí, está bien. Pequeño pero suficiente para mí. Él asintió en silencio. Hubo un momento largo de silencio incómodo. Y entonces habló. Mamá, vine a decirte que tenías razón. En todo. Levanté las cejas sorprendida. Nicolás nunca admitía errores. Sigue, le dije. Él se pasó las manos por el rostro. Los últimos 3 meses fueron los peores de mi vida. Jessica y yo casi nos separamos. Perdimos la casa que queríamos. Tuve problemas en el trabajo por estar tan distraído. Y todo porque no podía aceptar que había perdido algo que nunca fue mío. Me quedé callada, dejándolo hablar. Fui a terapia, continuó. El terapeuta me hizo ver cosas que no quería aceptar. Me hizo ver que te había tratado como un recurso, como algo que podía usar cuando lo necesitara. Nunca te vi como una persona con necesidades propias, con derecho a su propia vida. Y eso es imperdonable. Sentí algo moviéndose en mi pecho. No era alivio. No todavía. Pero era algo. Me alegra que estés yendo a terapia, dije cuidadosamente. Es un buen paso. Nicolás levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. No vine a pedirte el dinero. No vine a pedirte que cambies tu testamento. Vine solo a decirte que lo siento. De verdad lo siento. Y que entiendo si nunca puedes perdonarme. Sus palabras sonaban sinceras. Por primera vez en años, sonaban genuinas. Pero yo había aprendido a ser cautelosa. Aprecio tu disculpa, Nicolás. Pero las disculpas no borran años de maltrato. No borran el dolor que me causaste. Él asintió. Lo sé. Y no espero que lo hagan. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice. Y que estoy tratando de ser mejor. No por ti. Ni siquiera por Jessica. Sino por mí mismo. Porque no me gusta la persona en la que me había convertido. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos más. Y entonces le pregunté algo que había querido saber desde hace tiempo. Nicolás, ¿por qué nunca me visitabas? ¿Por qué siempre parecía una obligación pasar tiempo conmigo? Él respiró hondo. Porque me recordabas a papá. Y su muerte me dolió tanto que preferí alejarme de todo lo que me lo recordara. Incluyéndote a ti. Sé que suena horrible. Sé que es egoísta. Pero es la verdad. Sus palabras me golpearon fuerte. Porque finalmente tenía una respuesta. No era una buena respuesta. Pero al menos era honesta. Yo también extraño a tu padre, dije suavemente. Todos los días. Pero alejarme de ti no hizo que el dolor fuera menor. Solo me hizo sentir más sola. Él asintió con lágrimas rodando por su rostro. Me gustaría poder regresar el tiempo, dijo con voz quebrada. Hacer las cosas diferente. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar ser mejor de aquí en adelante. Si algún día decides darme otra oportunidad,
Prometo que será diferente. Pero si no, también lo entiendo. Miré a mi hijo llorando frente a mí. Y sentí algo complejo. No era perdón total. No todavía. Pero tampoco era odio. Era algo intermedio. Era reconocimiento de su humanidad. De sus fallas. De su capacidad de cambio. Necesito tiempo, le dije finalmente. Mucho tiempo. No puedo simplemente olvidar todo y volver a confiar en ti. Pero aprecio que hayas venido. Que hayas sido honesto. Eso es más de lo que esperaba. Él se levantó para irse. Antes de abrir la puerta, se volteó. Puedo llamarte de vez en cuando. Solo para saber cómo estás. Sin pedir nada. Lo pensé un momento. Puedes. Pero si vuelves a manipularme, si vuelves a tratarme como lo hiciste antes, no habrá más oportunidades. Él asintió. Lo entiendo. Y se fue. Cuando cerré la puerta, me quedé parada ahí un rato largo. Procesando. Sintiendo. No sabía si Nicolás realmente cambiaría. Si esta vez era diferente. Pero al menos había dado el primer paso. Había reconocido su error. Y eso era más de lo que Jessica había hecho. Más de lo que nadie había hecho. Esa tarde fui a mi clase de pintura. Rosalía notó algo diferente en mí. ¿Pasó algo?, me preguntó. Sí, respondí. Mi hijo vino a disculparse. Y no sé cómo sentirme al respecto. Ella sonrió con comprensión. No tienes que saber cómo sentirte. Los sentimientos son complejos. Pueden coexistir. Puedes estar herida y esperanzada al mismo tiempo. Pinté ese día con una intensidad diferente. Usé colores oscuros mezclados con brillantes, representando exactamente lo que sentía. La oscuridad del pasado mezclada con la luz de un posible futuro. Cuando terminé, Alejandra se acercó a ver mi obra. Es hermoso, dijo. Y triste. Y esperanzador. Todo al mismo tiempo. Exacto, respondí. Así es como me siento. Esa noche, sola en mi apartamento, pensé mucho sobre el perdón. Sobre si era débil perdonar a alguien que te había lastimado tanto. O si era fuerte. Y llegué a una conclusión. El perdón no era para Nicolás. El perdón era para mí. Para liberar el peso que había estado cargando. Para poder seguir adelante sin resentimiento envenenándome el alma. Pero perdonar no significaba olvidar. No significaba permitir que volviera a lastimarme. Significaba soltar. Y seguir caminando. Los días siguientes fueron más ligeros. Como si algo pesado se hubiera levantado de mis hombros. Nicolás me llamó 2 veces esa semana. Conversaciones cortas. Simples. Preguntando cómo estaba. Contándome brevemente sobre su día. Sin pedir nada. Sin manipular. Y aunque todavía mantenía mi guardia alta, empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Alejandra y yo finalmente hicimos nuestro viaje. Fuimos a una ciudad costera. Caminamos por la playa. Visitamos galerías de arte. Comimos mariscos en pequeños restaurantes. Y me reí. Me reí de verdad. Con todo mi cuerpo. Con toda mi alma. Me reí de una forma que no había reído en años. Y en uno de esos momentos, caminando por la orilla con los pies en el agua fría, Alejandra me dijo algo que nunca olvidaré. Elsa, me dijo tomando mi mano. Estoy orgullosa de ti. De cómo te defendiste. De cómo recuperaste tu vida. Eres más valiente de lo que crees. Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de describir. Porque durante tanto tiempo me había sentido débil. Cobarde. Invisible. Pero ahora, alguien me veía como valiente. Y tal vez tenía razón. Tal vez había sido valiente todo este tiempo sin darme cuenta. La valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Y yo había hecho exactamente eso. Esa noche, acostada en la habitación del hotel, mirando el techo, sentí algo que no había sentido en años. Sentí gratitud. Gratitud por mi vida. Por mis decisiones. Por mi libertad. Por todo lo que había vivido y sobrevivido. Y en ese momento supe que sin importar lo que pasara con Nicolás, sin importar si nuestra relación se reparaba o no, yo estaría bien. Porque finalmente me tenía a mí misma.
6 meses habían pasado desde aquel día del enfrentamiento. Medio año de aprender a vivir de nuevo. De descubrir quién era yo sin las cadenas de la culpa. Sin el peso de las expectativas ajenas. Era una mañana de domingo. El sol entraba por mi ventana iluminando las plantas que ahora llenaban cada rincón de mi pequeño apartamento. Me levanté sin prisa. Preparé mi café. Y me senté junto a la ventana como hacía cada mañana. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una sensación de plenitud. De cierre completo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandra. Lista para la exposición de hoy. Sonreí. Hoy era un día especial. Rosalía había organizado una pequeña exposición con los trabajos de sus alumnas. Y yo había decidido participar. Me vestí con cuidado. Un vestido color verde oliva que había comprado la semana anterior. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la de hace 6 meses. Había algo en sus ojos. Fuerza. Paz. Dignidad recuperada. Llegué al salón de arte 1 hora antes. Mis 3 pinturas ya estaban colgadas en la pared. La primera era oscura. Llena de grises y negros. Representaba mi vida antes. La segunda era caótica. Colores brillantes mezclados con sombras. Representaba el conflicto. El despertar. Y la tercera era luminosa. Llena de amarillos y naranjas. Representaba mi presente. Mi libertad. Rosalía se acercó con una sonrisa enorme. Elsa, tus obras cuentan una historia completa. Es hermoso ver tu evolución. La gente empezó a llegar. Otras alumnas. Familiares. Amigos. Alejandra llegó con un ramo de flores para mí. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo abrazándome fuerte. Caminamos entre las obras. Cada una contaba una historia diferente. Cada mujer había plasmado sus batallas en esos lienzos. Y había algo poderoso en eso. En ver cómo el dolor podía transformarse en belleza. En ver cómo la creatividad nos sanaba. Estaba explicándole a una señora el significado de mi segunda pintura cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Mamá. Me volteé lentamente. Nicolás estaba parado en la entrada. Solo. Con un ramo pequeño de flores silvestres en las manos. Se veía nervioso. Inseguro. Como si no supiera si era bienvenido o no. Me acerqué a él con pasos medidos. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin hostilidad pero con cautela. Me dijiste que tenías esta exposición, respondió. Y quise venir. Quise ver lo que has estado haciendo. Si me lo permites. Lo miré a los ojos buscando segundas intenciones. Pero solo vi genuina curiosidad. Está bien. Puedes quedarte. Su rostro se iluminó con alivio. Caminamos juntos hacia mis pinturas. Él las observó en silencio durante largo rato. Y entonces habló con voz suave. Esta primera es como te sentías antes, ¿verdad? Asentí. Y esta tercera es como te sientes ahora. Volví a asentir. Él señaló la del medio. La caótica. Y esta soy yo. Soy el caos que interrumpió tu oscuridad, pero también el que te empujó hacia la luz. Sus palabras me sorprendieron por su profundidad. No lo había pensado así, admití. Pero tienes razón. Nicolás se volteó hacia mí. Mamá, estos meses he pensado mucho. He trabajado en mí mismo. Y me di cuenta de algo. Tú no me quitaste nada. Me diste algo que nunca tuve. Me diste un ejemplo de lo que significa defenderse. De lo que significa vivir con dignidad. Y aunque me dolió en el momento, ahora lo entiendo. Sentí un nudo en la garganta. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió él. Solo quería que lo supieras. Y quería darte esto. Me entregó las flores. No son gran cosa. Pero las elegí yo mismo. Sin ayuda de Jessica. Sin consultarle a nadie. Solo pensando en ti. Tomé las flores con manos temblorosas. Eran simples pero hermosas. Gracias, susurré. Nicolás se quedó en la exposición durante 2 horas. Habló con Alejandra. Con Rosalía. Con otras alumnas. Y por primera vez lo vi genuinamente interesado en mi vida.
en lo que yo había construido. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo diferente. No era el abrazo mecánico de antes. Era un abrazo real. Con sentimiento. Estoy orgulloso de ti, mamá. Y lamento haber tardado tanto en decírtelo. Cuando se fue, Alejandra se acercó. Ese es tu hijo. Asentí. Ha cambiado. O al menos está intentándolo. Ella sonrió. A veces las personas necesitan perder algo para valorarlo. Tal vez tu valentía le enseñó algo importante. Tal vez, respondí. Solo el tiempo lo dirá. Pero ya no es mi responsabilidad arreglarlo. Esa es su propia batalla. Y yo tengo la mía. Mi batalla es seguir creciendo. Seguir viviendo. La exposición terminó al atardecer. Rosalía nos reunió a todas y dio un pequeño discurso. Cada una de ustedes llegó aquí con sus heridas. Con sus historias. Con sus miedos. Pero miremos lo que crearon. Belleza desde el dolor. Fuerza desde la vulnerabilidad. Y comunidad desde la soledad. Estoy honrada de haber sido parte de sus procesos. Todas aplaudimos con lágrimas en los ojos. Esa noche, de regreso en mi apartamento, puse las flores de Nicolás en un jarrón. Las coloqué junto a la ventana donde el sol de la mañana las iluminaría. Y me senté a pensar en todo el camino recorrido. Había perdido la relación que tenía con mi hijo. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Había recuperado mi voz. Mi poder. Mi derecho a existir no solo para otros, sino para mí. No sabía qué pasaría con Nicolás. Si realmente había cambiado o si solo era un intento temporal. Pero ya no importaba tanto. Porque mi felicidad ya no dependía de él. Ya no dependía de nadie más que de mí. Y eso era liberador. Una semana después recibí una carta. Era de Jessica. La abrí con curiosidad. Suegra. Empezaba. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que me respondas. Solo quiero que sepas que Nicolás y yo nos separamos. No por culpa tuya. Sino porque finalmente ambos nos dimos cuenta de que habíamos construido una relación sobre bases equivocadas. Sobre expectativas. Sobre dependencia. Ahora ambos estamos trabajando en nosotros mismos. Y tal vez algún día, si el destino lo quiere, podamos ser mejores personas. Gracias por enseñarme que decir no también es un acto de amor. Amor propio. Doblé la carta lentamente. No sentí alegría por su separación. Pero tampoco sentí tristeza. Sentí neutralidad. Sentí que cada quien estaba encontrando su camino. Y eso estaba bien. Los meses siguientes continuaron con su ritmo tranquilo. Nicolás me llamaba una vez por semana. Conversaciones simples. Sin exigencias. Sin manipulaciones. Solo preguntas genuinas sobre mi vida. Y yo compartía. Le contaba sobre mis pinturas. Sobre Alejandra. Sobre los libros que estaba leyendo. Y él escuchaba. Realmente escuchaba. No sé si algún día nuestra relación sería como antes. Pero honestamente, no quería que fuera como antes. Quería algo nuevo. Algo más sano. Algo construido sobre respeto mutuo y no sobre obligaciones. Un año después del enfrentamiento, estaba sentada en el mismo parque donde había conocido a aquella mujer que alimentaba palomas. Y la vi otra vez. Sentada en la misma banca. Me acerqué con una sonrisa. La recuerda. Ella levantó la vista y sus ojos se iluminaron. La mujer valiente. Claro que te recuerdo. Nos sentamos juntas. Le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó con atención. Y cuando terminé, me tomó la mano. Hiciste más que salvarte a ti misma. Me salvaste a mí también. Después de nuestra conversación, tomé tu consejo. Puse límites con mis hijos. Y ¿sabes qué? Algunos se enojaron. Pero otros entendieron. Y ahora tengo una relación más honesta con ellos. Gracias. Sus palabras me llenaron de una emoción profunda. Porque había hecho una diferencia. No solo en mi vida, sino en la de alguien más. Esa noche, antes de dormir, escribí en un diario que había empezado a llevar. Hoy cumple un año desde que tomé la decisión más difícil de mi vida.
Un año desde que elegí mi dignidad sobre la aprobación de otros. Y puedo decir con total honestidad que no me arrepiento. Aprendí que el amor no es sacrificio constante, que la familia no es obligación ciega, que el perdón no es olvido, y que la vejez no es el final. Es solo otra etapa. Una etapa donde finalmente puedo ser quien siempre debí ser. Ahora no pertenezco a nadie. Soy apenas yo. Y eso es más que suficiente. Es todo. Cerré el diario. Apagué la luz. Y me dormí con una sonrisa. La sonrisa de una mujer libre.